Bueno, hablemos del capitalismo. Es el sistema que, querramos o no, define nuestra economía, le da forma a nuestras ciudades y, la verdad, influye en casi todo lo que hacemos día a día. Pero a ver, ¿de dónde salió? ¿Siempre fue así como lo conocemos ahora? Para entender cómo funciona hoy, sí o sí tenemos que darnos una vuelta por el pasado. Este va a ser nuestro mapa del recorrido. Primero, lo básico, ¿qué es exactamente el capitalismo? Después, vamos a buscar sus primerísimos indicios. Luego, un momento clave, la riqueza de América. De ahí saltamos a la era industrial y para terminar, vemos cómo ha ido evolucionando todo este sistema. Ok, empecemos por el principio, como debe ser. Antes de meternos de lleno en la historia, es clave que todos estemos en la misma página. Entonces, ¿qué es en realidad el capitalismo? Y esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué usamos justo esa palabra, capitalismo, para describir la sociedad en la que vivimos? Si entendemos eso, empezamos a entender muchísimos de los mecanismos que mueven el mundo actual. Aquí está el corazón del asunto, la propiedad privada de lo que se llama medios de producción. ¿Y eso qué es? Sencillo. Las herramientas, las fábricas, la tierra, o sea, todo lo que se necesita para producir algo. En este sistema, eso le pertenece a personas o empresas privadas, no al Estado. Y el motor que mueve todo es el capital. Pero ojo, ¿qué es exactamente el capital? No es solo plata, no es solo el dinero. Pensemos en el capital como cualquier cosa de valor que se puede usar para generar más valor, o sea, más riqueza. Puede ser una máquina, puede ser tecnología, o sí, claro, el dinero que se invierte en un negocio. Es, digamos, el combustible de todo el sistema. A ver, para que quede súper claro, vamos con un ejemplo bien simple. Un telar. Imaginen esto. En un sistema capitalista, una persona es dueña de ese telar. Contrata a otra para que lo maneje y después vende la tela que produce para sacar una ganancia. ¿Ven? El telar es el medio de producción y es propiedad de esa persona. Este ejemplo tan básico ilustra perfectamente la idea central. Y acá un dato curioso, ¿eh? Porque, aunque todo esto de la propiedad privada y la ganancia ya existía desde antes, la palabra capitalismo como tal, bueno, esa la popularizó el filósofo Karl Marx, recién a mediados del siglo XIX. Él la usó para ponerle nombre a todo este sistema económico que estaba viendo crecer a su alrededor. Listo, ya tenemos la definición. Ahora sí, vamos a viajar en el tiempo. Porque, como se imaginarán, este sistema no es que apareció de un día para el otro, para nada. Sus raíces son súper profundas y su evolución de verdad es fascinante. Miren, si hay algo que tenemos que tener claro, es esto. El capitalismo no es algo fijo, no es una foto, es más como una película. Siempre ha estado cambiando. Y las primeras semillitas, esos primeros indicios, nos llevan lejísimos, hasta la Europa del siglo XIII. Esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo fue la cosa. Todo arranca en esas ciudades comerciales del Mediterráneo, llenas de vida. Por varios siglos, cosas como las ferias comerciales y el aumento del comercio por mar lo van haciendo más y más fuerte. Después, el centro de todo se empieza a mover hacia el Atlántico. Y ya para el siglo XVIII aparecen pensadores como Adam Smith que le dan una base teórica y ahí sí que todo se transforma para siempre. Lo más interesante de todo esto es ver cómo se conectan las piezas. Un historiador muy importante, Fernand Braudel, lo explicaba así. Se terminan las cruzadas y se reabren rutas comerciales. Al mismo tiempo, la población empieza a crecer y, lógicamente, a necesitar más cosas. Y para llevar esas cosas, el comercio marítimo explota. Fue, como se dice, la tormenta perfecta que le dio el empujón inicial a esas primeras formas de capitalismo. Bueno, y ahora llegamos a un momento que literalmente cambió las reglas del juego para todo el planeta. La llegada de los europeos a América y, claro, la cantidad impresionante de riquezas que se encontraron. Imaginen que por siglos ciudades como Venecia o Génova eran las reinas del comercio en Europa, pero llega el siglo XVI y ¡pum! El centro del poder económico se mueve de una forma brutal. Toda la plata y el oro que salía de América inundó España y de repente España era la nueva superpotencia mundial. Las ciudades italianas, bueno, quedaron en un segundo plano. Y esta cifra que van a escuchar es simplemente impresionante. Para que nos demos una idea de la magnitud de todo esto, se calcula que en 2 siglos y medio la riqueza que se sacó de América equivaldría hoy a más de 260,000 millones de euros. Es una locura. La plata de lugares como las minas de Potosí no solo pagó por todo el imperio español, sino que se convirtió en la primera moneda realmente global. Conectó por primera vez a Europa, América y Asia en un mismo sistema. Todo este capital, toda esta plata que circulaba, preparó el terreno para la siguiente gran transformación.
El capitalismo estaba listo para mutar una vez más. Pero esta vez, el motor ya no iba a ser solo el comercio, sino también las máquinas. Llegamos a fines del siglo XVIII, la Revolución Industrial. Esto sí que lo cambió todo. El viejo capitalismo comercial le dejó su lugar al capitalismo industrial. Ahora, la forma de generar riqueza era la producción en masa, en las fábricas. Y las nuevas capitales del mundo ya no eran Venecia o Sevilla, sino Londres y Nueva York. Ellas se convirtieron en el centro de este nuevo orden. Ahora, es importante aclarar que este cambio no pasó igual en todos lados. Por un lado, tenías a Inglaterra y Alemania que se industrializaron a una velocidad increíble, rapidísimo. Pero en otros lugares, como Francia o Holanda, la cosa fue mucho más lenta. Ahí, el trabajo artesanal y otras formas de producción más tradicionales siguieron teniendo un peso muy fuerte por mucho más tiempo, conviviendo con las nuevas fábricas. Bueno, hemos hecho un viaje bastante largo, ¿no? Desde las ciudades de la Edad Media hasta las chimeneas de las fábricas del siglo XIX. Así que me parece que es un buen momento para recapitular, para juntar las piezas de este sistema que, como vimos, nunca para de evolucionar. Entonces, para que quede claro, podemos pensar en este viaje como una obra en 3 actos. Acto 1. El capitalismo comercial, con su corazón en el Mediterráneo, en ciudades como Venecia y Génova. Acto 2. La expansión hacia el Atlántico, con el motor de la plata y las riquezas de América. Y acto 3. El capitalismo industrial, transformado por la revolución industrial, que es el que finalmente consolida el sistema y da forma al mundo moderno. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta flotando en el aire. Hemos visto que el capitalismo ha cambiado, se ha adaptado, ha mutado durante 800 años. No es una cosa fija, es un proceso en movimiento. Entonces, si ha cambiado tanto desde que empezó, la pregunta que cae de madura es, ¿cómo será en el futuro? ¿Qué forma va a tener en las próximas décadas, en los próximos siglos? Una buena pregunta para quedarse pensando, ¿no?